Bienvenidos a Vibrazen, Conexión Divina. Hoy nos adentramos en uno de los conceptos más profundos del universo, el punto cero. Ese espacio donde el movimiento se disuelve, donde la energía se encuentra en equilibrio absoluto y donde toda manifestación tiene su origen. No es una idea filosófica ni una metáfora espiritual. El punto cero es una realidad energética, física y consciente. Es el instante en que todo existe en potencial, pero aún no ha elegido forma. Es ese silencio antes del sonido. Ese vacío que no está vacío, sino pleno de todas las posibilidades. Un campo donde nada se ha definido, pero todo puede ser. En física cuántica, el punto cero se conoce como energía del vacío. Incluso cuando eliminamos toda materia, toda luz, todo calor, el espacio no queda realmente vacío. Permanece vibrando. Pequeñas fluctuaciones cuánticas, campos invisibles, partículas que aparecen y desaparecen constantemente. El vacío absoluto no existe. Hay un mar invisible de energía que sostiene toda la creación. Y ese mismo principio se refleja en nosotros. En el fondo de la mente, más allá de los pensamientos, también hay un punto cero. Una quietud que no necesita palabras. Un espacio donde la conciencia no se mueve, pero está viva. Donde uno deja de pensar y simplemente es. El universo entero se comporta como un inmenso océano de energía en equilibrio. Cada partícula, cada átomo, cada galaxia surge como una ola temporal en ese mar. Cuando una ola se eleva, la materia aparece. Cuando la ola se repliega, vuelve al campo. Ese campo, el punto cero, es el soporte de la existencia. Comprender esto cambia la forma en que nos relacionamos con la realidad, porque no somos entidades separadas flotando en un universo ajeno. Somos expresiones de ese mismo campo en movimiento. Somos la vibración que brota del silencio. La ciencia lo confirma desde múltiples ángulos. El físico Paul Dirac describió el vacío como un mar infinito de energía latente. Einstein lo llamó energía del espacio-tiempo. Y en los últimos años, los estudios sobre el campo de punto cero demuestran que incluso en el espacio más vacío, hay una presión energética inmensa, imposible de eliminar. Este campo podría ser la fuente de gravedad, de coherencia cuántica e incluso de la conciencia misma. Si lo pensamos, la conciencia humana también tiene su propia energía de punto cero. Cuando cesa el ruido mental, cuando el cuerpo está inmóvil y la mente no proyecta nada, surge una quietud que no es ausencia, sino plenitud. No hay pensamiento, pero hay presencia. No hay forma, pero hay vida. Y desde ahí, toda creación mental o emocional nace. El punto cero no es solo una teoría, es una experiencia directa. Cualquier persona puede sentirla al reducir su actividad mental y observar el instante previo a cada pensamiento. Ese momento microscópico donde la mente aún no ha elegido. Ahí reside la semilla de toda intención. Ahí es donde empieza la manifestación consciente. Por eso los antiguos sabios hablaban de la quietud interior. No como una práctica pasiva, sino como un acceso al núcleo creativo del universo. Quien puede permanecer en quietud, puede crear con claridad. Porque desde el punto cero, lo que se manifiesta no está contaminado por el ruido de la mente, sino guiado por la pureza del ser. Podemos imaginar el punto cero como el centro de un péndulo. Cuando el péndulo se balancea, hay energía en movimiento, polaridad, contraste, dualidad. Pero en el punto medio, cuando todo se equilibra, hay una energía latente, inmóvil, que contiene el poder de ambos extremos. Ahí no hay positivo ni negativo, luz ni sombra, solo potencia pura. Esa es la energía creadora antes de decidir en qué dirección manifestarse. Y si miramos dentro, podemos sentir ese punto central. En el cuerpo, se percibe como una respiración suspendida. En la mente, como un instante sin pensamiento. En el corazón, como una calma profunda que no depende de nada. Cuando el ser humano logra estabilizarse en ese punto, la percepción cambia. Los impulsos emocionales dejan de dominar. El pasado y el futuro pierden fuerza. Y la realidad se siente más fluida, más coherente, porque el observador vuelve a su centro natural. El punto cero interior es literalmente una frecuencia de coherencia. El cerebro, el corazón y el sistema nervioso entran en sincronía. La energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse en un estado de equilibrio. Muchos lo describen como un silencio vivo. No hay ruido, pero hay inteligencia. No hay forma, pero hay dirección.
Es como si todo el universo respirara al unísono y uno pudiera escucharlo por dentro. La práctica para alcanzar ese estado no requiere técnicas complejas, solo atención sostenida y rendición consciente. Primero, el cuerpo debe calmarse. Luego, la respiración se hace natural. Y cuando la mente deja de resistirse, aparece un espacio interno sin esfuerzo. No hay que buscarlo, hay que dejar que surja. Puedes probarlo ahora mismo. Cierra los ojos, observa el ale entrar y salir. Deja que el pensamiento pase sin seguirlo. Entre un pensamiento y otro, notarás un pequeño vacío. Esa es la puerta. Ahí comienza el punto cero. Ese instante no dura mucho al principio, pero con práctica se expande. Y cuando se expande, uno comienza a sentir el mundo desde otra frecuencia. Los problemas parecen menos sólidos, las emociones dejan de ser torbellinos y se vuelven olas, que uno puede observar. La mente deja de proyectar miedo o deseo y se alinea con lo que es. Ahí comprendemos que la manifestación no surge del esfuerzo, sino de la quietud, porque el verdadero poder no está en empujar la realidad, sino en permitir que fluya desde el equilibrio. El universo no necesita que lo forcemos, necesita que estemos en sintonía con su ritmo. En ese sentido, el punto cero también es un estado de rendición consciente, no de resignación, sino de apertura total. Cuando soltamos el control mental, la energía universal puede reorganizarse en torno a nuestra intención más pura, y eso produce coherencia en la realidad. Por eso muchas manifestaciones suceden cuando dejamos de intentar, porque en ese dejar ir, nos alineamos con la fuente. Es como si el universo esperara a que nos calláramos para poder hablarnos. Solo cuando el ruido desaparece, su frecuencia puede escucharse. A nivel cuántico, cada partícula del universo oscila constantemente alrededor de un punto de equilibrio. Nada está completamente quieto, pero todo tiende hacia el balance. Esa tendencia es la fuerza del punto cero, la homeostasis cósmica. En el cuerpo humano sucede igual. Cada célula busca su equilibrio eléctrico y químico. El corazón regula su ritmo. El cerebro ajusta sus frecuencias. Todo organismo intenta regresar una y otra vez a su punto cero biológico. Y cuando nos desconectamos de esa coherencia, lo sentimos como ansiedad, ruido interno o confusión. No porque algo esté mal, sino porque nos alejamos del centro. Volver al punto cero es volver al estado natural del ser. Desde esta perspectiva, la evolución espiritual no consiste en agregar conocimientos o técnicas, sino en recordar cómo permanecer en ese equilibrio. El universo no necesita ser comprendido, necesita ser sentido. Y ese sentir nace solo en la quietud. Cuando uno habita ese silencio, percibe la vida de otra manera. Los sonidos cotidianos se vuelven más nítidos. La luz parece más viva. Los pensamientos pierden peso y la conciencia se expande. No porque uno imagine algo, sino porque empieza a sincronizar con el pulso real del universo. En ese estado, la mente y la materia se comunican de forma directa. Los impulsos del corazón influyen en el campo cuántico. Las emociones coherentes generan orden en la energía. Y las intenciones que nacen del punto cero se manifiestan con precisión, porque no provienen del ego, sino del equilibrio universal. Por eso los antiguos maestros decían, el sabio no actúa, pero nada queda sin hacer. Porque cuando uno actúa desde el punto cero, todo fluye con la menor resistencia posible. La acción se convierte en extensión natural del silencio. La mayoría de las tradiciones espirituales apuntan en esencia al mismo lugar. El Tao lo llama Wu Wei, el no hacer. El budismo lo llama Shunyata, el vacío fértil. La física moderna lo llama campo de punto cero. Distintos lenguajes para una misma verdad. Existe una base inmóvil que sostiene toda existencia. Y desde esa base, cada uno de nosotros puede crear una realidad más coherente, porque la manifestación no ocurre al pedirle algo al universo, sino al vibrar en armonía con él. El punto cero entonces es la raíz de la verdadera creación consciente, un estado donde la intención no se lanza desde la carencia, sino de la plenitud. Desde ahí la energía obedece, porque no hay contradicción. La mente no dice una cosa mientras el cuerpo siente otra. Todo está alineado. Y cuando esa alineación ocurre, lo que antes parecía milagro se vuelve natural, porque el milagro no es romper las leyes del universo, sino comprenderlas y moverse con ellas. Podríamos decir que el punto cero es el lenguaje original de la creación. No tiene palabras ni símbolos, es pura vibración equilibrada. Cuando la conciencia humana logra permanecer ahí, se convierte en canal. La inspiración surge sola,
Las decisiones se simplifican y la vida se ordena sin esfuerzo. Ahí uno entiende que no necesita luchar por alcanzar la plenitud, porque la plenitud no está afuera. Está en ese silencio que siempre estuvo dentro, esperando ser escuchado. En resumen, el punto cero no es el final del movimiento, sino el centro del movimiento. No es la nada, sino la totalidad contenida en equilibrio. Y aprender a regresar a él es recordar el verdadero origen de la conciencia. Cada vez que respiras con presencia, cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, estás tocando ese centro. Cada silencio consciente es una puerta al punto cero. Y desde ahí, toda manifestación se vuelve más clara, más ordenada, más viva. Porque cuando la conciencia actúa desde la quietud, el universo responde desde la armonía. No hay misterio más grande que ese. Todo nace del silencio y todo vuelve a él. Entre ambos extremos, solo jugamos a movernos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la quietud. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Vibra Zen, Conexión Divina, para seguir explorando los campos donde ciencia, conciencia y energía se encuentran. Recordá, el verdadero poder no está en hacer más, sino en ser plenamente en el instante presente. Allí, en el punto cero, todo comienza.